right now. Okay, in this moment. We are going to start right now. So what are we going to do today? Yesterday we saw the simple present. You know, the simple present is to talk about the things that we usually do. And we are going to watch some exceptions of the simple present, all right? That's what we are going to watch today. So first I'm going to show you, wait a minute. Voy a compartir la pantalla con ustedes acá. Listo. Okay. We are going to start in this moment. But first, we are going to do a little or a quick review of the simple present. How do you ask me, for example, ¿te gusta la pizza? How do you ask me, ¿te gusta la pizza? ¿Cómo me harían esa pregunta? ¿Te gusta la pizza? Do you like pizza? Do you like Do you like pizza? Yeah. And I say, yes, I like pizza. Espérame un segundo. Or no, I don't like pizza. Hay una forma, ya les había dicho que hay una forma corta. Good afternoon, teacher. Good afternoon, Jeffrey. Hay una forma corta de responder a estas. Ahorita estamos viendo la forma larga. Ya ahorita veremos la forma corta que, bueno, creo que también ayer se las dije, ¿no? Que era en vez de decir todo eso, yo digo simplemente yes, I do. Sí, creo que se las dije ayer. O aquí puedo decir simplemente no, I don't, ¿cierto? Y no digo más. O puedo complementar, pero hay muchos que dicen yes, I do like, y pues no se debe hacer colocar ese do ahí, ¿listo? Entonces, listo. ¿Te gusta la pizza? Sí, me gusta la pizza. No me gusta la pizza. Now, ask me, ¿Neymar vive en Francia? How do you ask me that question? ¿Neymar vive en Francia? ¿Cómo sería esa pregunta? Do Neymar live Francia? Francia? From Francia? ¿Cómo sería ahí, profe? Primero que todo, ¿con qué empezaríamos? ¿Con do o con das? Con that. Das porque estamos hablando de él. Venga, les pongo acá rápidamente. Como hay gente que le gusta aprenderse todo como por estructuras. Espérame. Ya saben que cuando vamos a hacer preguntas, cuando vayamos a hablar de yo, de tú, de ellos y de nosotros, preguntamos con do, ¿cierto? Cuando vayamos a hacer preguntas y vayamos a hablar de she, de ella, de he, de él o de esto, preguntamos con das, ¿cierto? Do y das. Cuando vayamos a negar, negatives, y vayamos a hablar de yo, tú, ellos, nosotros digamos con el don't. I don't like, you don't work, they don't dance, we don't dance. Y cuando queramos decir, digamos, ella no bebe cerveza. She doesn't drink beer. Él no juega. He doesn't play. Mi perro no come. My dog doesn't eat. Es para que tengan en cuenta eso de acá. ¿Listo? Bueno. Ya les dejo ahorita copiar acá. Entonces íbamos en esta... bueno, ahora sí, ¿cómo era? Neymar vive en Francia, ¿cómo era? Neymar lives Live in France. in France, yeah. Pues ya saben, empezamos con el das, después va el sujeto que sería Neymar, el verbo va normal. In France, does Neymar live in France? Okay, affirmative. How do you answer the affirmative? ¿Cómo responderíamos la afirmativa? Sí, él vive en Francia, ¿cómo sería? A ver, ¿quién me la dice? ¿Cómo sería? Pues, profe, o sea, normal, pues sería yes, Neymar live in Francia. Yeah, He Neymar. lives. Exacto. He lives in France.
Recuerden que podemos decir o Neymar o podemos decir he, ¿cierto? No podemos decir los dos. O decimos Neymar lives in France, and remember that when we are talking about third person, we add an S. Recuerden que cuando estamos hablando de ella, de él o de esto y estamos afirmando, le ponemos una S al verbo. Ya saben, solo cuando hablemos de ella, de él y de esto, y siempre y cuando estemos afirmando. Ya saben que acá podemos colocar Neymar o podemos colocar he. Alright? Negative. No, No, he doesn't. Yeah, he doesn't. He doesn't live in France. In France. Alright. ¿Lleva la S o no lleva la S el verbo? Live in no France. porque está en negativo. Exacto. Recordemos que siempre que estemos negando y preguntando, el verbo va normal. Solo cambia en afirmativas. ¿Listo? Eso fue prácticamente lo que vimos ayer, ¿no? We are going to do the last one. Vamos a hacer la última. How do you ask me? ¿Tu perro y tu gato toman leche? ¿Cómo sería la pregunta? ¿Tu perro y tu gato toman leche o beben leche? Pero ambos, el perro y el gato. Exacto. El perro, digamos, tu perro y tu gato beben leche, ¿cómo sería? Les preguntaríamos con do o con das. Con du. ¿Das? No, sí, con du. Con do porque estamos hablando de ellos, ¿no? De they. Entonces, do, muy bien, sigan. Tu perro y tu gato. Tul. Do you cat and dog? Ah, Dog. Do your cat and dog ¿Qué, beben profe? leche? Beber. Drinking, ¿no? Drink. No, recordemos que aquí ya no va el ing, porque si le ponemos el ing sonaría así. Tu gato y tu perro bebiendo leche, no, simplemente beben, entonces aquí ya no va el ing, ¿no? Entonces, tu gato La y tu costumbre perro... Sí, la costumbre precisamente del ing. Tu perro y tu gato beben leche, ok, affirmative. ¿Cómo responderíamos la afirmativa? Yes, it's in car. Ok, aquí podemos responder de dos formas, ¿no? Podemos responder my cat and dog, o en vez de my cat and dog, ¿por cuál podemos reemplazarlo? They. Exacto, ¿qué pasa? De pronto muchos pensarán, bueno, it es solo si estuviéramos hablando o del gato o del perro, solo de uno solo. Cuando estamos hablando de Ok, varios, very good. colocamos they. Recordemos que este they en inglés no solo se utiliza para ellos, para hablar de personas, sino también de animales, inclusive también de cosas, ¿sí? Entonces, puedo decir, do your cat and dog drink milk? Yes, they drink milk. ¿Lleva la S o no lleva la S? No. Sí la lleva. ¿Sí? ¿No? Ok. no la lleva. Daimer levantó la mano, señor. ¿Me va a preguntar algo? Profe, Que sí llevaba la S. Ok, ¿por qué la lleva? Dijo que cuando se Por- afirmaba llevaba. No la lleva Pues, usted porque lo es dijo. un verbo irregular. Recordemos, No, dime. ¿por qué? No la lleva porque es un verbo No, irregular. no la llevo. No, Ah. No la lleva recordemos porque que No, cuando porque estemos... no es ni she, Exactamente. ni he, ni it. Exactamente. Recordemos esto. Recordemos que la S del verbo solo se pone cuando hablemos de ella, de él o de esto. Y en este caso no estamos hablando de ellos, de they. Cuando hablemos de yo, de tú, de ellos o de nosotros, el verbo va normal, como el ejemplo que hicimos acá. Vea, aquí yo no puse I likes, pizza. ¿Sí? No puse we likes. Entonces, recuerden, la S solo va cuando hablemos de él, de ella o de esto. Ya, en este caso, normal, ¿cierto? They drink milk, o no, they don't, digamos porque me preguntó con do, they don't drink milk. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta? ¿Any question? Listo. O sea, que siempre cuando se afirma, va la S solo cuando es él, ella, esto, ¿sí? Exactamente, solo en esos casos. Y esa S, yo cuando estuve en el instituto antes de entrar a la universidad, siempre perdía los primeros quizzes por esa vaina. Siempre a uno se le olvida la S. Y eran errores tontos, como que le decían, no, vea la S. Y uno, ay, cierto, la S. Es la S que toca estarla como practicando porque casi siempre se va. Entonces, listo, para que la tengan en cuenta.
En cuanto a la estructura de cómo preguntar y cómo responder, ¿hay alguna pregunta? All good? No, profe, ya entendí. All right. ¿Los demás bien también? All good? All good. All right. Because now we are going to watch some exceptions. Some exceptions we are going to watch today. Entonces, vamos a ver unas excepciones, pero esas excepciones solo aplican para las terceras personas, es decir, para cuando hablemos de él, ella o esto. Ya habíamos dicho que cuando estábamos afirmando y cuando hablábamos de yo, de tú, de ellos y de nosotros, el verbo va normal. El verbo work, el verbo play, todo va, digamos, normal. Pero cuando hablamos de ella, de él y de esto, el verbo, le ponemos una S a todos los verbos, ¿no? Cuando estamos aquí, estamos afirmando, no estamos ni negando ni preguntando. Ahora, ¿qué pasa? Que hay unos verbos y cuando los verbos terminan en SS, SH, CH, X, U, O, no solo le ponemos una S, sino le ponemos una ES. Por ejemplo, yo extraño, I miss. Él extraña, he misses. Yo finalizo, I finish. Él finaliza, he finishes. Yo veo televisión, I watch TV. Él ve televisión, he watches TV. ¿Sí? Yo mezclo, no sé, la torta, I mix the bake. Él mezcla la torta, he mixes the bake. ¿Ya? Un segundo, listo. For example, yo voy al colegio, I go to school, él va al colegio, he goes to school. Recuerden que esas excepciones van solo cuando hablemos de terceras personas, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero decir, nosotros vamos al colegio, we go to the school, el verbo va normal. Pero si yo quiero decir que si María, que si Lisbeth, que si cualquiera, digamos, María va al colegio, María goes. Ya no solo le ponemos la S al verbo, sino como el verbo termina en O, le ponemos una S. Goes to the school. Va al colegio. ¿Listo? Un ejemplo, yo quiero decir, mis papás ven televisión. My parents watch TV. Ahora quiero decir, mi hermana ve televisión. My sister watches TV. Entonces, como estamos afirmando y como estamos hablando de tercera persona, le ponemos una S al verbo. En este caso, no solo la S, porque el verbo termina en CH. Ya saben, si el verbo tiene alguna de estas terminaciones, le ponemos la S. ¿Listo? Otro ejemplo más. Yo quiero decir, I kiss my mom. Yo beso a mi mamá. My mom kisses me. Mi mamá me besa. No estamos hablando de ella. Pero me faltó aquí el my mom. My mom kisses me. Entonces, yo beso, I kiss. Mi mamá besa, my mom kisses. ¿Listo? Esa es la primera acepción. La segunda acepción. Creo que no sé si la vimos ayer. Cuando el verbo termina en Y y la anterior es una consonante, le ponemos una I latina y le ponemos una ES. Cuando el verbo termina en Y, bueno, aquí la misma, aquí. Cuando el verbo termina en Y y la anterior es una vocal, solo le ponemos la S. Un ejemplo. Yo estudio inglés, I study English. Nosotros estudiamos inglés, we study English. Ellos estudian inglés, they study English. Ya saben que con todas esas personas el verbo va normal. Ya, si quiero decir, Juan estudia inglés. Juan, ahí sería studies English. English. Entonces, ya cambia a studies. Si yo quiero decir, yo lloro en las noches. I cry at nights. Yo lloro en las noches. Si quiero decir, el bebé llora en las noches. The baby cries at night. Porque cry, el verbo llorar, como estamos hablando de tercera persona. Si quiero decir, el perro llora en la noche. The dog cries at night. En las noches, digamos. Ponemos el cries. ¿Listo? Pero ya, cuando el verbo termina en Y y la anterior es una vocal,
le ponemos solo una S. Nosotros jugamos, we play. Ella juega, she plays. Yo permanezco en un hotel. I stay in a hotel. Yo permanezco en un hotel. María permanece en un hotel. María stays in a hotel. Esas son las tres excepciones. Venlas acá. Las tres excepciones de que precisamente, como les dije, no quería verlas ayer para que no se confundieran, que la idea era que quedara todo claro, porque a veces pasa que se confunden un poco con eso. No sé cómo la ven ustedes. ¿Bien? Profe, bueno, ¿puedes repetirme nuevamente la 2 y la 3? ¿Sí? Las La excepciones. segunda. Sí, la Ok, sí. segunda y Listo. Sí, recuerden solo una cosa. Bueno, recuerden que a todos los verbos, cuando hablemos de ella, de él y de esto, a todos los verbos le ponemos una S. Ella trabaja, she works. Cuando los verbos terminan en SS, SH, CHX u O, no solo le ponemos una S, sino le ponemos una S. Ahora, cuando el verbo termina en Y y la anterior es una consonante, como en el D, la R, le quitamos, para decir, él estudia, ella llora, le reemplazamos la Y por una I latina y le ponemos ES. Pero cuando el verbo termina en Y y la anterior es una vocal, pues simplemente le ponemos la S como al resto de verbos. ¿Listo? Eso pasa, digamos, vamos a hacer un ejemplo aquí. Vamos a hacer un ejemplo con watch. Digamos, do they watch TV? Ellos ven televisión. Yes, they watch TV. No, they don't watch TV. Vean, si se dan cuenta, esas excepciones no aplican para yo, nosotros, ¿sí? Solo el verbo va normal tanto en pregunta como en afirmación como en negación. ¿Listo? Ahora, ya cuando queremos preguntar, Isabela ve televisión. Does Isabela watch TV? TV, el verbo sigue normal porque estamos en pregunta, pero ya a la hora de responder en afirmativo, yes, she watches, de hecho se pronuncia así, watches TV. ¿Listo? Negative, no, she doesn't, porque me los pregunto con does, respondemos con doesn't, watch TV. Es exactamente lo que veníamos viendo. ¿Sí? Que la S o la S va solo cuando hablemos de terceras personas, o sea, de él, ella o esto, y solo cuando estemos afirmando. Creo que en este caso no solo lleva la S, sino que hay unos verbos que llevan la S. ¿Qué tal ahí? ¿Cómo vamos? listo, bien. Vamos a poner en práctica lo que acabamos de ver, precisamente para que... bueno, me faltó el último. Normalmente eso pasa, pero hay un verbo que cambia totalmente, ¿sí? Hay un verbo que es el verbo have, es decir, para que lo tengamos en cuenta, que era el que alguien me decía ayer, creo que fue María. Normalmente, como les decía, cuando hablemos de yo, de ellos, lo mismo que les dije, de yo, de ellos, de nosotros o de tú, el verbo va normal. En el caso de have, también va normal. Si yo quiero decir, yo tengo un perro, I have a dog. Nosotros tenemos un perro, we have a dog. Ellos tienen un perro, they have a dog. Pero cuando hablamos de ella, de él o de esto, pues ya decíamos que al verbo le poníamos una S, ¿no? En este caso, no, con el verbo have no queda así. Sino el verbo have ya cambia a has. Es una pequeña excepción para que lo tengan en cuenta. Has. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo yo quiero preguntar, ¿do you have a cat? No, yo siempre hago esa pregunta. ¿Do you have pets? ¿Tienes mascotas? Entonces me dicen, yes, I have pets. Sí, yo tengo mascotas. No, I don't have pets. Ahora sí quiero preguntar, ¿tu hijo tiene mascotas? Does your son have pets? Seguimos en pregunta. El verbo sigue normal, ¿no? ¿Tu hijo tiene mascotas? Ahí sí me diría, yes, he has. Ahí sí, como estamos afirmando, cambia a has. Pero recuerden que solo pasa con ese verbo, ¿sí? Profe, ¿qué quiere decir son? Son es hijo. Hijo.
Entonces, yes, he has pets. Sí, él tiene mascotas. No, he doesn't have pets. No, eso me fue todo acá. Profe, ¿solo pasa con ese verbo? ¿Con tener? Exacto, sí, sí, exacto. Eso solo pasa con este verbo para que lo tengan en cuenta. Ya el resto es lo que acabamos de ver, ¿listo? Entonces, ya teniendo en cuenta eso, vamos como les digo, a poner en práctica lo que acabamos de ver para que ustedes midan su conocimiento. El taller que les dije que le iba a enviar, vamos a ver si en la noche lo alcanzo a enviar para que pongan en práctica precisamente Profe, ¿usted lo va a enviar por el WhatsApp o por algún drive? por el WhatsApp. Lo voy a ver por el WhatsApp. Es que esta noche, es este taller que les estoy mostrando acá, pero voy a sacar las partes más importantes. Una de esas, por ejemplo, es que les voy a colocar, es esta que está acá. Es exactamente esta, que es donde tienen que colocar lo que acabamos de ver. Si va con ese, si va con no, si no va con ese, listo. Vamos a hacerlo acá. Listo. A lo que dice acá. Complete the conversation with the correct words in parentheses. So, do you live downtown? Downtown significa en el centro de la ciudad. ¿Vives en el centro de la ciudad, David? Yes, I live with my brother. Sí, yo vivo con mi hermano. No le ponemos la S porque estamos hablando de yo, ¿cierto? Aquí, he have o he has an apartment near here. I have. Como estamos hablando de él, cambia a has, ¿cierto? Él tiene un apartamento cerca de acá. So, you walk or walks? Walk. Walk, el verbo a normal. A ese solo va cuando hablemos de ella, él o esto. Listo. Actually, grábense ese actually. Yo lo utilizo mucho, tanto en español como en inglés. Actually significa de hecho. No significa actualmente, significa de hecho. I don't or doesn't walk to work. Don't. ¿Cuál? ¿Cuál? Doesn't not. Don't. Don't. Ah, no, porque ahí dice yo, ¿cierto? Exacto. Si estuviéramos hablando de él, Referencia a yo. ella o esto, así sería doesn't. Entonces, I don't walk to work. Yo no camino al trabajo. In the morning, en la mañana. I take or takes the bus to work. Take. El verbo normal. Sí, siempre tengan en cuenta, solo cuando hablemos de él, ella o esto le ponemos la S al verbo, si no, no. Aquí lo mismo. En I, bueno, lo mismo, walk. En I walk home at night. Yo camino a casa en las noches. What about you? Preguntan, ¿qué hay de ti? Well, my husband and I have or has. Have. Have? ¿Todos have? Entonces tenemos acá. My husband es mi esposo, pero aquí dice mi esposo y yo. O sea, ya estamos hablando de nosotros, de we. Exacto. Entonces el verbo va normal. My husband and I, mi esposo y yo, tenemos una casa in the suburbs, en los suburbios. Now, ahora. So, I drive or drives? Try. Drive, normal. I drive to work, ¿cierto? Yo conduzco al trabajo. My husband doesn't work or works. Work. Con ese. Con ese, Works con ese porque está hablando pero, de mi esposo. ¿Usman es esposo, profe? exacto. Todos dicen works. ¿Qué significa downtown? Ok, downtown es en el centro de la ciudad. Aquí queremos decir, mi Mi esposo esposo no no trabaja trabaja en el centro de la ciudad. ciudad. Entonces, no, ¿va con no, ese o sí, sin sí. ese? Es Vean bien la negativo. oración. No. Sin no, ese porque no es afirmativo. Exactamente. Exactamente, vean. Como estamos negando, aquí dice doesn't, ¿cierto? Si no llevara el doesn't, si quisiéramos decir mi esposo trabaja, o sea, my husband works, ahí sí llevaría la S. Pero recuerden, siempre que estemos preguntando o negando el verbo anormal. My husband doesn't work downtown. Mi esposo no trabaja en el centro de la ciudad. Now, he works or work in the suburbs, en los suburbios. Work. Work. Con ese. Exacto. Ahí sí lleva la S, ¿cierto? Porque estamos afirmando, no estamos negando ni preguntando. He works in the suburbs near our house. Él trabaja en los suburbios cerca de nuestra casa. Finally, so he go or goes to work by bus. Work. Good. Goes, ¿ya? So he goes to work by bus. Así que él va a trabajar en bus.
Y ahora en esta tablita vamos a colocar las excepciones que acabamos de ver de las terceras personas. El verbo dance, aquí hay que hacer de cuenta que estamos hablando de ella, de él o de esto. Por eso aquí nos pone que terceras personas. Entonces, yo bailo, I dance. Ella o él baila, dances. Do, cambia a does. Go, cambia a goes. Have, cambia a Has. has. Live, Lives. lives. Exacto. A los le ponemos la S normal. Él monta cicla. He rides. Bueno, que sería rides. A la mayoría de verbos solo le ponemos la S. Yo duermo, I sleep. Él duerme, he sleeps. Normal. Study, ¿qué es lo que pasa con study? Se le pone la I. La I y la E y la S. Ahí latina con la S, ¿cierto? Para decir ella o él estudian, studies. Take, pues nada, takes. Digamos, yo tomo el bus, I take the bus. Juan María, el perro, toma el bus, takes the bus. Use, lo mismo, le ponemos la S. Uses, walk, cambia a walks. ¿Y qué pasaba con este watch? ES al final. Exacto. Entonces, si se dan cuenta, todos los verbos le ponemos la S, tada, solo que cuando los verbos terminen en, tengan estas terminaciones, le ponemos la S. ¿Qué tal ahí? ¿Ya un poco mejor? Sí. O, Yeah. Algo. bien, regálenme un segundito. Se me va a apagar el computador. Okay, now we are going to do something. Wait a minute, we are going to do something. We are going to do a little test. Vamos a hacer un pequeño test de este sujeto. ¿Listo? Teacher, una pregunta. Dime. ¿Tú tienes links así para uno practicar? Ah, digamos así como los tests, como esos tests. Sí, como para practicar, pues, no sé, links Sí. donde uno pueda, en Sí. blog, no sé, teacher, si nos Pues puedes digamos, ayudar en como eso. tal, están los programas que yo le había dicho, digamos el Duolingo. Bueno, no he visto como programa así como tal de gramática, sí hay unos que lo explican, pero es implícita. Entonces, pero sí lo que voy a hacer es enviarles, digamos, estos links de evaluaciones. Links en los cuales, digamos, tema que vayamos viendo, ustedes pueden entrar al final. Bueno, no vamos a hacer todas, pero por ejemplo, les voy a enviar este de acá, para que ustedes lo vayan haciendo. Y al final, le dan check answers para ver qué respuestas tienen bien, qué respuestas tienen mal. ¿Listo? Para que ustedes vayan midiendo el conocimiento. Al igual como les Ok. dije, en la noche les envío la parte del taller para que también vayan colocando en práctica eso. El taller, hay una página del taller que esa siempre la envío, que va a ser, ¿dónde está? Bueno, espérame. Siempre envío este taller, siempre que enseño el presente. Hay un taller que es exactamente este de acá. Ese sí ya se los voy a enviar. Es este de acá, en el cual van a colocar en cuenta todo lo que acabamos de ver. Por ejemplo, acá dice que colocarle la S o la S, haciendo en cuenta que va para las terceras personas. Entonces acá, por ejemplo, brush termina en SH, entonces va brushes. Kiss termina en SS, kisses. Entonces aquí colocan cuál va con S o cuál va con SS. Aquí, por ejemplo, Tom, tidy or tidies his room. Arreglar su cuarto. A or B. Guys, ¿cuál sería ahí? ¿La A o la B? Dime. ¿La ve? Exacto. Recordemos que el verbo termina en Y, la anterior es una consonante, y estamos hablando de tercera persona, pues tidies. We, listen o listens. Listen.
Listen, el verbo anormal. Nosotros escuchamos música. María usually watch o watches TV. Washes. Watch, exacto. Y lo mismo, digamos así, con todas. Estas se las explico bien mañana, ya cuando una vez les haya enviado el taller. Aquí deben colocar si es do o das, dependiendo del sujeto. Bueno. Y vamos a hacer este precisamente acá. Ok. We, read or reads. Reads. Read normal, ¿cierto? Nosotros algunas veces leemos libros. Read normal. Emily, go or goes to the disco. Going, Goes, goes. goes to the disco. Emily va a la discoteca. Eat often. Rain or rains. Rain. Rains. Frecuentemente llueve los domingos. Pete and his sister watches the family car. Wash. Wash. Exacto, watch porque estamos hablando de ellos. Pete and his sister lavan su watch the family car, el carro familiar. I always, yo siempre, hurry or hurries to the bus stop. Hurry. Hurry normal. Me apuro para la parada del les voy a enviar precisamente este link para que lo tengan en cuenta y lo puedan realizar. ¿Listo? Ya lo que quiero que hagamos ahorita, hay una pequeña cosa que es muy, muy importante. Ya sabemos cómo es, bueno, ¿cómo dirían ustedes? Me gusta jugar fútbol. I like play I football. like playing soccer. Eso es lo que quería, creo que esa pregunta me la hicieron al principio, no sé si fue en el nivel 1, bueno, no creo. Siempre que hay dos verbos, le vamos a colocar un to. No significa nada, simplemente que le vamos a colocar un to. Digamos, me gusta jugar, I like to play. Yo les voy a hacer, y también va para preguntas, yo siempre les digo, por ejemplo, do you like to watch horror movies? Yo les pregunto, espérame, do you like to watch horror movies? ¿Te gusta ver películas de terror? Entonces, tenemos el verbo like y tenemos el verbo watch. Siempre que vean dos verbos, le vamos a colocar el to. Por ejemplo, el verbo want es querer. ¿Cómo dirían ustedes? Yo quiero viajar a Italia. I like to travel. Muy bien, pero yo quiero. ¿Cómo sería? Yo quiero. I want. I want Okay. to travel. Travel. Ajá. A Italia. To Italia. To Italy. Italy. Yeah, to Italy. Italy. Entonces, siempre que vean dos verbos, vea, vamos a colocarle el to, no importa qué verbo sea, ¿sí? Digamos, yo puedo decir, I enjoy to learn English. Yo disfruto aprender inglés. Entonces, tengan en cuenta eso. Siempre que haya dos verbos, le vamos a colocar el to. No importa si estamos preguntando, no importa si hablamos de ella. Bueno, ahora si yo quiero decir, aquí dije, me gusta jugar fútbol. Ahora quiero decir que a Dana le gusta jugar fútbol. Algunas me decían, profe, pues ¿a cuál verbo le ponemos la S? ¿Al primero o al segundo? Siempre tiene que ser al que está al lado del sujeto. Entonces yo diría, Dana likes to play soccer. O sea, seguimos colocando el to entre los dos verbos, pero acá le ponemos la S del verbo porque estamos hablando de Dana, ¿cierto? Aquí, yo quiero viajar a Italia. Es decir, Pedro wants to travel. Want significa querer, ¿cierto? Exacto. Want como tal significa querer. Aquí, Pedro quiere viajar a Italia. Entonces, simplemente para que tengan en cuenta esa, que esa es muy importante. Yo a veces les digo, pregúntenme cómo se Profe, dice. una pregunta. ¿Sí? ¿Ese tú por qué va después del verbo travel en Italia antes? ¿Se coloca dos veces? O sea que ¿por qué va acá? Sí, yes. Ok. Lo que pasa es que el verbo travel casi siempre va con ese to, que significa viajar a. O sea, yo quiero viajar a Italia. Si no le pongo, Ok. quedaría yo quiero viajar a Italia. Italia. Sí. Ese Ya. es un verbo que Ok, va gracias. Ok, very good. Con ese. Pero si yo quiero decir, I want to speak English. ¿Sí? Yo quiero. Entonces el to va en medio de los dos verbos.
¿Listo? Como yo les decía, hay veces que yo les digo, bueno, pregúntenme cómo se diría, ¿te gusta jugar básquetbol? Entonces ustedes me dicen, ¿do you like to play basketball? Yo les diría, yes, I like to play, bueno, basketball. O no, I don't like to play basketball. Les pregunto, pregúntenme basketball. Pregunten, ¿cómo me dirían ustedes? ¿Tu mamá quiere aprender francés? ¿Cómo me harían esa pregunta? ¿Tu mamá quiere aprender francés? Me pregunta. Does my mom, Bueno, tu mamá, your mom, ok. ¿cómo Quiere es que es? Was to learn Ah, French. one. learn French. Yeah, pero bueno, entonces vean lo mismo. Cuando hay dos verbos, le ponemos el to. ¿Tu mamá quiere aprender francés? Yo diría, yes, she wants, le pongo la S, igual sigo con el to, learn French. O no, she doesn't want to learn French. ¿Qué tal ahí, muchachos? ¿Qué tal eso? ¿Qué tal ese tema, ese presente simple? Difficult. ¿Difficult? ¿Sí? No, no pasa nada, sí, sí está difícil, pero es para que lo tengan en cuenta. ¿Alguien dijo difficult? Yes, profe, un poco confuso. Ah, espérame a ver, ¿quién dijo? Viviana me iba a levantar la mano. Sí, profe, era ahorita en el Ok. app. que- Listo, Viviana. Sí, y es muy cierto, es un poco confuso, pero bueno, vamos a hacer una pequeña conversación los dos y yo la voy escribiendo acá, ¿te parece? Para que te vayas arriesgando un poquito, ¿vale? A ver, ¿cómo me preguntarías? ¿Tú juegas fútbol? Pregúntame, ¿tú juegas fútbol? Do you play in Ujú. soccer? Very good. Yo te diría, yes, I play soccer. Do you play soccer? Perdón, teacher. Do you play soccer? Not, I am not play soccer. Ujú. Very good. Pregúntame, ¿tu mamá vive en Barbosa? Me pregunta, ¿cómo sería? Does your mom live in Barbosa? Very good. Ahora yo te pregunto, ¿does your mom live in Barbosa? No. My mom live in Moniquirá. Okay. Do you have dogs in your house? Do you have dogs in your house? Excuse me. Do you have dogs? Tener. Do you have dogs in your house? In my house. Yo tengo dos casas, ¿me preguntas? Bueno, dogs. Do you have dogs, perros, Ah, in your not. house? I am have. ¿Cómo negamos los verbos? Si yo te pregunté. Perdón. Not that I am dog. El I am ya no iría ahí. Sino, Ay, negamos perdón. con doesn't. I don't Muy bien. not Okay. have dog. Have dogs. Very good. Finally, do you like comedy movies? Okay, no. Do you like to watch comedy movies? ¿Qué crees que es ese comedy movies? Películas de comedia. Yes, I am like. El am ya no iría, sino solo I like, I like ¿ya? to watch comedy movies. Comedy movies. Very good. Y la última, pregúntame. ¿Te gusta comer pizza? Pregúntame, ¿cómo sería? ¿Te gusta comer pizza? Do you like pizza?
pero te gusta comer. Entonces, do Sí, you sí, like? sí. Le ponemos el to porque estamos hablando de dos verbos. Pizza. Pizza. Very good. No, pero bueno, yo pensé que estabas así mal, pero no, estás bien. Digamos, sabes preguntar y sabes responder. Que es, ¿a quién ha levantado la mano? Daimler, señor. Profe, una pregunta. Ya, Señor. por ejemplo, aprendido este tema, ya no sería después tan necesario utilizar lo que es el am o el is o esos términos. Sí, sí, precisamente eso es lo que vamos a ver mañana. ¿Cuándo utilizar el presente continuo y cuándo utilizar el presente simple? Que es como lo más confuso que hay. Pero, como les digo, es lo más confuso como tal del nivel, pero no es que sea difícil. Entonces, cuándo preguntar con ¿Are you working? O preguntar ¿Do you work? Eso precisamente lo vamos a ver mañana, muy importante para la parte de la conversación. Mientras tanto, les soy muy sincero. ¿Qué es lo que me interesa que quede claro? Muchas veces, y pasa, y yo sé que puede que les vaya a pasar, que se les olvide, algo pucha que hice, que se les olvide estas excepciones que acabamos de ver hoy. Y casi no importa. O sea, sí importa y entre más las tenga, está bien. ¿Sí? A lo que me refiero es que lo más importante de este tiempo es que ustedes sepan la estructura. Así, por ejemplo, como acabamos de hacer con Viviana. Entonces yo le dije, pregúntame, ¿tu mamá tal cosa? Entonces me dijo, ah, mamá. Entonces empieza con das, ta, ta, ta. ¿Te gusta? Entonces empiezo a preguntar con do you. Que sepan cómo preguntar. Ya mañana, como les dije, vamos a ver precisamente este cuadrito que también se les voy a enviar. Y creo que ya, no sé si se los ha enviado. Este de acá. Estaremos haciendo varios ejemplos en estas dos. Cuándo utilizar I am studying, cuándo utilizar I study. Cuándo preguntar do you live o preguntar are you living. Eso es lo que estaremos viendo precisamente mañana. Mientras tanto, quería que quedara bien como claro ese presente. ¿Sí? ¿Hay alguna duda? O sea, sí está un poquito complicado, ¿no? O sea, siempre bueno, es que sea complicado, es cuestión de pura práctica ese presente simple. ¿Sí? No sé, ¿hay alguna otro comentario que tengan de este tiempo? All good. All good. Listo. Listo, muchachos. Entonces quiero que dejemos esta parte acá. Ya saben, tómense el tiempito ahorita para hacerse preguntas y respuestas con do, con das, ta, ta, ta. Y ya mañana hacemos, como les digo, la diferencia de esos dos temas que ya cuando ustedes sepan defenderse en esos dos temas, la conversación va a fluir muchísimo. ¿Listo? Vamos a dejar hasta acá, hasta el momento. Ya saben que cualquier duda, cualquier pregunta, pues me pueden escribir. ¿Listo? That's all for today, guys, and then see you tomorrow, okay? Bye bye, see you. Bye bye, teacher.